Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá, quien les habla, Martín Imer, y el Seba Lazarte. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Martín? Tengo interés, hoy mucho interés, más que de costumbre con películas más serias. Tengo interés en escucharte hablar de esta obra con un título rompedor y un tipo de cine casi que yo no creo que no estamos tan acostumbrados a ver un tipo de cine A con ver, este Sala. título en salas, me parece. Sí, sin dudas. Es una película que ya el título en español tal vez no te mata tanto. El título en inglés es tremendo. En inglés se llama Cocaine Bear y en español Oso Intoxicado. Millions of dollars worth of cocaine fell from the sky this morning in Knoxville, Tennessee. There's more of this out there. They dumped it somewhere. I'm looking for my daughter. Forest is a dangerous place. Hey, Henry, check it out. Something got into it. A deer, maybe. A lot of cocaine was lost. I need you to go and get it. No, don't eat that, don't eat that. Let's see what kind of effect that has on The bear. It fucking did cocaine. El cartel ya te avisa que está inspirada en hechos reales. A decir verdad, es una media verdad. La realidad es que sí ocurrió el hecho de un oso intoxicado con cocaína. Existió en Estados Unidos en la época de los 70, si mal no recuerdo. Pero bueno, la historia fue muy distinta a la realidad, a la ficción. En realidad, en lo que fue la realidad, bueno, el oso consumió un paquete de cocaína que cayó del cielo, cayó de uno de esos vuelos en donde bueno, había que tirar droga en algún lugar fijo, pero hubo un accidente, la persona que estaba encargada de eso se cayó, se mató, y bueno, la parte de la droga terminó en un bosque y fue consumida por un oso que bueno, agonizó y murió a los 5 minutos. Y bueno, Igualito. claro, no hubo heridos, solamente el oso y el otro hombre muerto, pero el oso no causó ningún tipo de daño a nadie. Muy distinta es Oso Intoxicado, una película que arranca desde el mismo punto de partida. Arranca con un accidente que tiene uno de estos repartidores de droga y finalmente el hecho de que la droga queda en un parque, en una reserva nacional, y es consumida por un oso que, bueno, a diferencia de su contraparte en la vida real, está muy vivo y no tiene reparo en empezar una carnicería con cualquiera que se interpone entre su nariz y la Ahí va, droga. ahí va. Porque este oso no solo tiene la particularidad de que consume droga, sino que se hace adicto y quiere más. Bueno, ¿qué se puede decir, no? Yo puedo decir muchas cosas, pero quiero que digas vos algo primero, porque esa introducción tiene que ser la introducción más delirante que hemos tenido hasta ahora acá. Sí, sin dudas. Y a mí cuando la vi, yo pensaba todo el tiempo, qué loco es, o qué complicado, qué lindo es, en cierta forma, asistir a el nacimiento de una película de culto. Me pareció que de repente yo estaba mirando una Ah, película que digo, wow, esta película, si se hubiese estrenado en los años 80, hoy sería una película que todo el mundo estaría reverenciando como un clásico de culto. No digo que sea bueno o malo, sí, pero sería muchísimo más B. Muchísimo más B. sin Empezando por dudas, el sin oso. dudas. Sí, no, pensando por el oso que sería cualquier cosa. Pero más allá de cualquier mérito artístico, eh, me resultó una película que realmente se nutre mucho de su autoconciencia, se nutre mucho de eh, un humor muy, muy estadounidense, pero a su vez la universalidad del chiste. O sea, me parece que esa es la gracia que tiene la película. Es un chiste tan tonto, pero a su vez tan efectivo. Y a su vez tan universal. Es un oso que toma cocaína. Fin.
Y eso, vos podés conectar, estés en China, estés en Hawái o estés en Uruguay. Vos conectás con el chiste de que hay un oso que toma cocaína. ¿Es el único chiste de la película? Sí. Pero hay que decir que, al menos a mí, por la mayoría del tiempo, me resultó muy efectivo ese chiste. Es que yo creo que el mayor tema... A ver, el argumento es ese que planteaste. Es más, me dio gracia cómo intentaste desarrollarlo más. Lo desarrollaste más que el argumento que tiene IMDb, creo que es una línea, con suerte, donde literal es eso. Es un Perdón, oso. disculpame, qué apropiado, ¿no? Que es una línea. Es que... No, creo que son dos igual, 1,5. Bueno, porque estaba vicioso, sí. Claro, estaba vicioso. O sea, yo creo que el argumento en sí es el título, es el argumento, ¿no? El título es el argumento, el título es el chiste, como decís. Estás muy, muy en lo cierto. Y entonces ahí hay un planteo muy fácil. Yo además, acordate, yo soy de subirme a este tipo de trenes contigo sin problema. Y de hecho, fui casi corriendo a ver esta película porque, bueno, Sí, ¿cómo, claro, cómo no había voy que a ir. ir, no? Claro, ¿Cómo no había vas que a ir. ir? Como dijiste vos, ¿cómo no vas a ir al estreno de lo que posiblemente sea un cine de culto? Porque Sí. casi que parte en esa misión. Ahora, a ver. Yo te digo el planteo, vos me decís el planteo, y inmediatamente crea en mí unas ciertas expectativas. No pueden, pueden tener sus límites, pueden ser quizá a veces, bueno, a veces uno dice, bueno, quiero más, excesivo, a veces quiere más líneas, ¿no? Y no puede. Sí, y no puede. Y lo que me pasa es que, la verdad, llegó un punto en la película, yo creo que pasada la primera media hora, donde me di cuenta, y se hizo muy real sobre el final, de que era una película que me parece que desaprovecha tanto su premisa y desaprovecha tanto el tipo de cine que podría hacer. Y es como que ese chiste que yo sé que es, te aburriste del chiste a la media hora porque... Yo no me aburrí del chiste a la media hora porque era el único que tenía. Me aburrí porque me cansé de verlo tan desaprovechado. Tan desaprovechado por elementos que van más allá de decir, hagamos cosas más locas que podría. La película podría, para mí, enloquecerse mucho más de lo que lo hace. Mi problema son casi... Son problemas. Hay problemas acá de cine importantes, que está todo Sí, sin bien. duda. Pero hay problemas acá que son preocupantes. Hay decisiones narrativas acá que me preocupan de cuando ves la sala de edición desde el cine sentado, cuando ves exactamente qué tuvieron que hacer para resolver problemas que realmente no sé dónde estaban. Cuando ves esas cosas, si es una película que estás pasando, estás divirtiéndote un montón, bueno, pasan. Cuando es una película que está en una cuerda floja de me estoy divirtiendo o estás pasando al lado de la simple mediocridad, a mí me pasó que a la mitad de la película, esta película entró en simple mediocridad, se quedó sin ningún tipo de combustible y me quedó perdida en nada. Y que tienen que ver con cosas de, como decís vos, cine de culto. Yo he visto cine de culto con este tipo de premisas, así, y con este tipo de géneros, y con este tipo de carnicerías, pero me parece que incluso falla como a esas promesas de este tipo de género. Van más allá, no es como que el oso, el Cocaine Bear es un género. Pero el No, género pero- de terror, slasher, monstruo medio Sí, ridículo. sí. Digo, eso me parece que hay unas ciertas reglas que esta película no es capaz de cumplir. Como puede ser para mí el pésimo trabajo que hace con los personajes de por sí. La falta como de expectativa en las muertes. Las muertes en sí, salvo una violencia que es muy fuerte, pero a veces es como pasajera, porque a veces me parece que la tira hacia atrás, donde casi que ves la propia autocensura que hace la película para no ir un paso más lejos. Como ese montón de cosas que realmente no ayudan. Y pienso en otras películas, pienso por ejemplo en Piraña, ¿no? Pensemos en Piraña 3D, eso es un cine de culto, que tenía una premisa muchísimo más sencilla, pero era muy clara de aprovecharla hasta el final. Y de hecho tenía, los malos los villanos eran hechos por digitalmente de una forma pésima, horrible, pero es memorable hasta el día de hoy de esa manera. Y Sí, lo que sin me duda. pasa acá son problemas de eso, ¿no? Yo creo que, de hecho, ahora te dejo, pero
La mejor kill, el mejor momento de la película me parece que tiene que ver con, en mi opinión, es toda una secuencia con una ambulancia, que me parece muy divertida. Lo que me pasa con esa secuencia es que esos personajes que mueren ahí, el momento en el que pasa esa secuencia, es como que todo está como errado. Son personajes que acabo de conocer, que ni siquiera disfruté un minuto para disfrutar cómo mueren. O realmente es como una secuencia muy buena, como que sale de la nada y termina. Y además queda una hora entera de película después donde no hay nada ni medianamente similar. Y eso es como... Son problemas para este cine, que es muy sencillo, pero también tiene sus reglas. Claro, lo que me pasó con esta película es, sacando el chiste en sí, me parece que sí, considero un poco contigo en el hecho de que es una película, no sé si en mi opinión desaprovecha, pero tal vez creo que se siente obligada a tener que contextualizar el chiste dentro de una premisa muy, pero muy, muy estructurada. O sea, tener que delimitar parámetros, tener que, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, el arranque me parece totalmente sobrecargado. Sí. Me parece, arrancan a aparecer introducciones de personajes Sí. y hasta la mitad de la película se sigue introduciendo personajes. Sí, sí. De hecho, algunos me parece que no quedan del todo claro. ¿Pero por qué? Hay un personaje que es el hijo de Ray Liotta que yo entendí que era el hijo, pero es como que no me quedó hasta después de un rato. Es como raro. Claro, Pero me pareció hasta- una mala hasta- introducción, ¿no? Sí, hasta que como que se presenta más en la película. Pero me parece claro que la película tiene que de repente justificar mucho su propia existencia, o al menos decir, bueno, quiero ser tomado un poquitito más en serio, para no ser una película clase Z, ponele, para decir, bueno, no es simplemente una película de un oso que ataca gente, random, bueno, vamos a presentar muchos puntos de interés. Y el tema es lo que tiene todas estas películas, ¿no? Mucho no te interesa. Entonces, cuando son personajes que son bastante simples y encima son 80.000, bueno, un poco se siente la sobrecarga en ese aspecto. Incluso, a mí me parece una cosa muy loca. Vos sentís tanto, de repente, esa sobrecarga, ese interés en presentarte personajes para que vos, no sé, de algún punto emocional te intereses con la trama, que de repente olvida incluso la introducción más básica, que es la del oso. Exactamente, A mí me pareció gracias, Me claro. pareció muy curioso que de repente la película, bueno, arranca y ya el oso está a 1000. No te muestran el oso entrando, yo qué sé, descubriendo la droga, metiéndose por primera vez. Yo creo que eso también es un tema de edición. Y ahí me parece que voy mucho a lo que vos vas con el tema del montaje. Me parece un montaje extraño, me parece que es una película que debe haber sido más larga. Ah, pero por supuesto. Y de hecho de igual es media repente, larga. bueno, sí, de hecho, tipo, es un poco larga, sí. Y de hecho, hay partes más sobre el final que Ay, sí, ya sé lo que vas a tuvieron. decir. Sí, hay un flashback en un momento. Sí, eso, por favor. Que Yo quedé- tuvieron que meterlo medio que a calzador para decir, bueno, ¿cómo justificamos un personaje que desapareció de la nada? Bueno, vamos a poner un flashback referenciando tipo, como esa persona que encontramos, y de repente un flashback de 3 segundos, totalmente salido de la nada y tirado de los pelos para mostrarte eso. Y yo siento, claro, que esa escena la filmaron como una escena de una sucesión lineal. O sea, una escena que tenía algún sentido la trama. Y de repente como que no la encontraron y dijeron, bueno, vamos a tener, o sea, tendríamos que mostrarla. ¿Cómo la mostramos? Bueno, un flashback. Estiraba. Era porque Tiraron seguramente un- porque estiraba la película. Pero, a ver, lo más gracioso de esa escena para mí es que justamente va en contra de lo que es este género. Tenés filmada o tenés uno de los personajes, que es... De hecho, es uno de los personajes, vamos a decir, es uno de los personajes que aparece al principio de la película. Es un personaje que vuelve. De hecho, es un actor hasta conocido. O sea, Es un actor conocido y todo. y entonces, ¿qué es lo que hace? Y le estás privando al público Sí, una muerte, de una pero- muerte. Sí. Y no Sangrienta, solo privás al aparte. público de eso, además, claro, es una película sobre eso. Y estás privando al público de eso. Y encima es solo para quebrar. O sea, encima lo haces quebrando todo de decir, ¿te acordás hace 5 minutos cuando vos, espectador que no viste esto,
pasó esto. Es como, No, ¿te acordás cuando esto pasó es broma. Es broma esto, ¿no? Es tipo, Claro. es narración 1-1, no podés hacer esto, no podés. Y lo hacen, y después me di cuenta que en el resto de la película estaba el recurso de ese flashback raro, porque es raro, Constante, y me di pero- cuenta que para mí era para justificar esto que iban a hacer más adelante. Porque para mí son Bueno, todas escenas que tuvieron que sacar y las pusieron Sí, así. es que de hecho lo hacen varias veces. De repente también, por ejemplo, al comienzo cuando el personaje ¿De Kerry Russell? No, la de Margot, no me acuerdo el apellido, que es una gran actriz, la veterana. Sí, ya sé quién decís. Margot Mandelsdale, una cosa así me parece que es una gran actriz. Y de repente tiene que justificarlo a los punks. Margot Martindale o algo Margot así. Mandelsdale, Sí. sí, tiene que justificar a los punks. Y es tipo, porque es una banda de maleantes. Y de repente te muestran la cara de ellos. Claro. Y claro, en otra secuencia que seguramente también filmaron y no supieron dónde meterla. Y de repente vuelve a la situación esa. Y en la escena siguiente son ellos cometiendo un delito. Claro, O sea, es que no. Para que vos entiendas que sí, que son tipo 3 punkis que están atacando el parque. Pero así no es introducís las extraño. cosas, es raro. Pero es que con Kerry Russell también al principio cuando dice, no, porque estoy saliendo con un médico de mi trabajo Sí, o algo así. y ahí Y hay dice, un ¿te acordás lo flashback. que pasó? Sí. Y hay un flashback donde lo vemos al médico un segundo, y no sé si ella le da un beso o qué cosa, y después volvemos. Y claro, yo me quedé pensando, bueno, el médico va a aparecer en la película, ¿no? No aparece nunca. No aparece nunca. ¿Por qué lo vimos? ¿Qué pasa? ¿El sí. diálogo no es suficiente para darnos a entender Claro, lo que está pasando para en la mí- película? Claro, para mí es como que quiere igual eso, volverlo como el lenguaje de la película, tipo, como esos flashbacks tipo medio incluso Family Guy. Tipo, Está bien. Pero no siempre funcionan. Sí, Y va a ver, si queremos casi ir, en nunca TED lo funciona. hacían, una película de un oso, Claro. y tenés Seth Claro. MacFarlane, hacía eso porque Sí. ese es su humor, pero porque lo tenía planteado de antes, y porque además había chistes en esos flashbacks. Acá no hay chistes Acá en el no hay flashback. chistes eso. Acá hay como recursos. Ese último quiere ser un chiste, pero quiere ser un chiste a partir de algo que en realidad es una solución medio pegada con particola. Claro. Pero y casi prefiero que desaparezca ese personaje al que vos. Prefiero que desaparezca y que al final de la película digas, che, ¿qué pasó con este otro? Y que te quede la duda y digas, se olvidaron o lo tuvieron que cortar. Prefiero Dicho eso a que esto, hagas esto. Dicho esto, a mí me pareció satisfactoria. Yo más o menos siento que lo que yo fui a ver me lo dio bastante bien. Yo creo que este tipo de películas siempre tiene esa delgada línea roja entre ser una película B y una película Z. Creo que justamente la salva tener un presupuesto, ser una película de estudio. No es una película, por ejemplo, que pueda ser The Asylum. Pero No. es verdad que de repente, ante la comparación directa de, para mí, una de las grandes películas, si no es la película de culto de estos últimos años, Piraña 3D, Claro. de repente la película palidece. Pero también por qué, o sea, justamente palidece por de repente ir a extremos, porque yo no quito que esta película para mí va a extremos, pero de repente, como ya te digo, al intentar querer convencerte desde un lado emocional, no, a ver, no es que sea una película particularmente dramática, pero sí te quieren presentar, bueno, ese centro emocional que es Kerry Russell, de repente te quieren presentar una excusa narrativa muy rara, que es la de que por algún motivo el oso secuestra una nena. Eso también, que además ni siquiera lo vemos como para que nosotros, que además me parece que tiene lo más gracioso es que la película tiene una justificación para eso, que no la quiero decir porque es el mínimo spoiler que puedo ver en la película, Sí. pero me parece que hay una justificación, pero no la muestra como debe, no la explica, no quiere explicarla, es como, sí, mata a todos, pero a ella la secuestra. Pero Tipo, a ella la onda, secuestra. ok, O sea, suena conveniente, no suena que tenés una explicación y para peor la tenés, me parece. Pero no lo Claro. vimos. Y esas cosas, y mira lo que voy a decir, yo lo que voy a decir es tremendo, pero la verdad es tan básico que no se puede creer. Hay que desarrollar al oso, hay que desarrollarlo. Tenés que mostrarme cómo toma cocaína, tenés que mostrarme
quién es O si no, cuando no está matando o algo más porque tiene algo por lo obvio. menos. O Pero la si película no, no lo quiere claro. mostrar. O para, no sé, para mí es un punto medio, porque en realidad, la película, por ejemplo, en el tercer acto, que es la guarida del oso, No, bueno, tercer muestra acto. alguna cosa más, pero de repente, por ejemplo, Piraña no, o sea, no te decía nada, eran las pirañas bizarras y listo, fin. Pero porque no había. Primero, eran varias. Era el caos, el protagonista, horda, no claro. era la piraña. Acá tenés solo un oso que es de una manera que es bastante particular. Y que además está durante toda la película y tiene. La idea me parece es que además como que tenga un cierto carisma. Es como un monstruo, entre comillas, que tiene que tener cierto carisma. Nosotros tenemos que querer que el oso mate Sí, a los personajes. Es la sí. gracia de la película, lo siento mucho. Excepto por los protagonistas buenos. Pero uno va a ver esta película para disfrutar de lo que te digo, de esas kills, Claro, porque es lo que para mí quiere un poco, hacer. claro, para mí un poco la película lo que tiene es que no confía del todo en eso, entonces te Exacto. tiene que meter un montón de personajes para convencerte de interesarte. Y ya con el oso ya estaba dicho y hecho todo. Este, pero a mí igual de todas formas me entretuvo bastante bien, compré la propuesta básicamente. Claro. Compré mucho, yo qué sé, ciertos extremos, por ejemplo, hay una escena al comienzo con unos niños tomando cocaína. O sea, de repente ese tipo Otro de momento extremo, más. Ahí tenés otro momento más. Tenés unos niños tomando cocaína en esta película y yo lo veo y digo, wow, estamos en brutal, extremos, igual. Sí, estamos brutal, bien. ¿Qué pasa con esos niños después de que toman cocaína? Decime. Nada. claro, tipo, Actúan claro, como tipo, si fueran como si niños fuera- normales. sí. Yo no. Pero ¿qué película estamos haciendo acá? No lo logro entender. ¿Qué pasa? No podías mostrar los efectos No podía. pero sí Pero no mostrarlos mostrarlo. tomando. No entiendo. Sí, eso, pero igual, o sea, me parece que es una película que está compuesta de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, imágenes fuertes, pero que después no tienen consecuencias. Está bien, Lo sí. mismo pasa, por ejemplo, con la escena de la ambulancia. O sea, de repente es una gran secuencia, pero que no tiene ningún tipo de incidencia con el resto de la trama. Claro, la sacás de la O sea, película queda ahí, y no es pasa lo mismo. nada. O sea, esa escena, si le hubiesen puesto como un clímax, Exactamente. o si le hubiesen puesto como un prólogo, claro. o como un prólogo de repente. O como un que prólogo se hubiera te estado introduzca bien. así la Como un película. prólogo hubiera estado muy bien también. Sí. O sea, puesta a la mitad y yo qué sé. No corre. No corre. no- Es que no está muy corre. bien eso. O Ahí lo incluso- planteas muy bien. O incluso si hubiésemos. Incluso, por ejemplo. A ver, vamos a hacer las cosas como son. Es una película en la que el oso corre como si fuera un ninja. Pero eso está bien. Eso está Pero, bien. claro, pero lo que voy es, si vamos a meternos de lleno en el terreno del poco realismo, podés tal vez de repente aprovechar el chiste y hacerlo más tonto. Eso mismo, claro. Hay un personaje que protagoniza la escena esa de la ambulancia, que bueno, la queda ahí, pero si ese personaje que ya venía de varios encuentros con el oso hubiese seguido vivo, por supuesto que no tenía ningún sentido, pero hubiese hecho que el chiste al menos tuviera más juego. Yo que sé, Claro. que dijeras, bueno, sigue vivo después de todo esto, y sigue todo con el oso, ¿entendés? O sea, al menos para seguir un personaje, seguir tipo el delirio de un personaje y que vos tipo que la gracia sea, yo que sé, mirá cómo sigue vivo, ¿entendés? Claro. Tipo, le pasa esto y sigue vivo. Y eso lo integra más a la película incluso. Porque esa escena queda muy descolgada. Es que es lo que por eso la mencioné al principio y la quería dejar porque me parece muy describe muy bien esta película, porque de hecho es una escena que es buena. Pero está bien, porque vos lo que planteás es eso que yo en realidad estoy pidiendo. Lo que pido no es Cocaine Bear no tuvo los Sí, estándares que loco, tengo sí. yo, no. Digo, me parece que son reglas y estructuras de este género que por más tonto que pueda parecer, porque me parece que está mal eso a veces decir, es una película B, entonces hace cualquier cosa y es divertida porque el título es El oso Porque el título intoxicado. es divertido. Sí. No, digo, tiene también sus reglas. Y vos tenés que hacer cosas con esos personajes y tenés que divertirme. Y lo que más me mata con los personajes es que además tenés un elenco bueno.
tenés. Es un buen elenco. O sea, sí. tenés a Kerry Russell, tenés a Elden, ¿cómo se dice? Ehrenreich, nunca lo puedo pronunciar bien. Sí. O'Shea Jackson, tenés a Ray Liotta en su última película, ¿verdad? Sí. A mí Tenés me a la señora mató, esta, Margot Martindale. también, me mató ver a Ray Liotta en el tercer acto de esta película. Mirarlo y decir, esta es la última película de Ray Liotta, y ver lo que estaba pasando en pantalla, en una oscuridad, en un nada, y era... fue, la verdad se me cayó el alma al suelo. Sí. Aunque ahí hay que decir que Cocaine Bear se pone más las pilas en el final. Se pone más las pilas. Yo para mí no se pone las pilas. ¿Qué hace? Al final hace nada. No hace nada. No, yo voy a decir no. El punto más alto que tiene Cocaine Bear como personaje es lo que acabamos de decir en la ambulancia y pasa a los 40 minutos. Y de hecho me da gracia porque si miras el tráiler yo creo que es esa secuencia, yo pensé que iba al final. De hecho yo dije, ok, ¿cómo vamos a llegar a este punto? Esta película se va a alocar. Y es tipo, no. El final es un croma y oscuridad y nada. Y nada. Y más interés en los personajes, de los cuales yo no me interesan, que en que el espectador esté divirtiéndose con esta premisa. Con esta premisa, sí. Y está mal eso. Está. Ahora, fin, si en realidad hay una cosa que es cierta. Si vos encontraste ese entretenimiento B, porque es el mismo que yo fui a buscar, porque además incluso puede ser por situación, ¿viste? Podés ver una película que capaz que en ese momento estabas más en sintonía y te divirtió un poco más, un poco menos, o alguna escena te pesó más que otra. Sí. Entonces entiendo perfecto que te haya divertido y entiendo Sí, incluso perfecto que se volviera una película de culto, ¿eh? No lo veo tan loco. Pero yo incluso, sí, yo podría ser que conecté un poco con el tipo de humor. No sé que el humor americano tiene ese hit or miss constante, de que a veces podés entrar y a veces podés ver, yo qué sé, bodies, y a mí me pasa que es una película que puede tener el mismo humor gritón y autoconsciente, y yo no entro para nada en esa película. Y acá tal vez entro más, pero sí, puede ser que yo haya conectado mucho más con la locura esa de esos personajes particulares. Pero es verdad que es una película que tal vez podía haber aprovechado un poco más, que hubiese sido mejor si hubiese estado eh, estructurada de otra forma más convencional incluso, o estructurada de una forma que integre la locura que quiere presentarte. Sí. Pero yo no puedo decir que no me hayas entretenido mirándola. No, yo tuve momentos también de entretenimiento. Algunos Sí. momentos hay, me parece que hay. Incluso Sí, hay una escena como en un kiosco, en un gazebo, no sé cómo llamarlo, en un que es que larguísima, es eterna esa escena. Pero hay momentos en esa escena que algunos me parecieron divertidos, o sea... Sí, para mí me funciona esa escena. Pero me funciona también porque los actores están vendiéndola muy bien. Porque los actores están bien también, o sea... Entonces me parece que los actores en realidad están poniendo como de sí. Me parece que la película no les da demasiado. No, o pero- quizá no improvisan tanto, también no sé, yo qué sé. Claro, pero los actores igual, debo decir que me parece que venden muy bien la película. O sea, es lo que decís, están haciendo algo. Claro, en el cine B, pero hay esos actores que están totalmente desinteresados y tipo... bueno, han habido casos incluso recientemente, ¿no? De películas con premisas y de repente la premisa es lo único que vende la película. Me parece que está dentro de todo, trata de hacer algo. Me parece que va por la vía más convencional para hacerlo y a su vez le cuesta mucho encontrar una cohesión entre todo eso. Recién empieza a cuajar todo en los últimos 10 minutos, porque las líneas comienzan a conectarse, pero si no, es como una multitud de tiros a ver qué pasa. Pero de todas maneras, a mí yo sí la hallo entretenida, me parece que si bien no llega a los niveles de locura y de energía y de, no sé, incluso de autoconciencia total que tenía Piraña, esta me parece que es una película que un poquitito quiere tomarse más en serio. Sí me parece una película divertida, me parece una película que tiene todos los componentes para hacer algo de culto también. Y que bueno, creo que también es válido, me parece, el hecho mismo de que de repente una empresa importante haga una película así y la estrene
Y bueno, Sí, eso es vamos verdad. a partir de la premisa. Es una película además que Eh, llevamos mucho tiempo escuchando que iba a existir, en realidad me parece. sí, Yo recuerdo como ese pero título, no lo olvido nunca más. claro, pero bueno, yo qué sé, me parece que podía haber ido a más, pero también podía haber sido menos, e incluso me parece que la película me entretiene, me conquista por ese lado de ese oso que de repente aparece corriendo desquiciado atrás de los personajes. Yo creo que si la película hubiese tenido un, una pin- un poquito más de ese humor absurdo, pero realmente absurdo, o sea, que vos te estás burlando ya no es que la película es graciosa, la película se está burlando de sí misma. Es Yo que creo yo que yo hubiese pensé que encontrado es un poco que más. uno cuando va, es que claro, ese es el tema. Uno cuando va a esta película espera justamente eso, que lo hemos visto en otras películas que a veces uno piensa que van a ser más serias y te encontrás que se están burlando de sí mismas y por Y eso es que yo creo que te divertís también, tanto. claro, yo creo que acá lo que pasa es eso, la película no confía lo suficiente para de repente irse a por todo. Claro, claro. Que es lo que tenía Piraña, de repente era un director que llegaba con un material y decía, vos, ¿qué es esto? Pará, no, o sea, vamos a ir a por todo, ¿entendés? Y vamos a mostrar el pene que cae en el agua. Y vamos a Legendario, mostrar, claro. tipo, Legendaria esa legendario, escena. y vamos a mostrar la vaca que explota de un pedo y de repente saltan todas las pirañas. O sea, y no solo eso, sino que, o sea, es todo muy estúpido. Y yo lo voy a hacer más estúpido aún. Pero eso me parece que, bueno, pero esa película no tiene parangón. Y realmente hasta el día de hoy es insuperada. Pero bueno, me parece que Intoxicado a mí, no te voy a mentir, yo salí de la sala conforme y salí contento. Dije, bueno, está, lo que puedo encontrar de una película así. Me gustaría más, sin dudas, pero a mí no me decepcionó. Ujú. Para Sí. mí, si lo tenemos que redondear, yo lo voy a decir, para mí es un sí. Está bien, Pero está bien. entendiendo que es un cine solo para entendidos, Yo creo que se entiende lo que es. A ver, se entiende lo que es. Si vas a ver esta sí, película y no, al menos sabes. no. Es que mi problema es justamente, es que entiendo lo que es y me parece que no lo logra. No estoy diciendo cómo se atreve a no ser algo mejor. O sea, no. Yo quiero que sea lo que está haciendo, ¿no? Claro, Eso lo que está te claro, eso prometió. está claro. Bien, ¿y para vos qué es? ¿Un sí o un no? No, a ver. Hay dos cosas. Primero, quiero decir una cosa. ¿Vos te acordás ¿te acordás de Canguro Jack? Uf, ¿Te acordás o claro. no? Me acuerdo, claro. Porque hay un No. enorme parecido Yo te voy a contar entre una cosa, Canguro yo te voy a Jack y esta contar- Te voy película. a contar una cosa. Yo cuando esa película se estrenó, no me acuerdo si tendría 5 o 6 años. Y yo hice un cumpleaños en el cine. ¿Qué historia tenemos acá exclusiva? Claro, y la película que proyectaron fue Canguro Jack. No me acuerdo de nada Canguro Jack. Me acuerdo que aparecía en una escena Canguro Jack. Y No, cuando salimos aparecía del más. cine. Bueno, pero digo Canguro Jack como Canguro Jack. Ah. Con ese coso. Como el del tráiler. Sí, claro. Que en realidad era una secuencita sola. Porque el resto era Canguro Jack normal, era un canguro. Ah, te Pero sentiste esa escena que hablaban era una decepcionado. escena sola. Claro, pero a la salida me acuerdo que salimos y había un tipo disfrazado de Canguro Jack. No. Es más, yo tengo, y estaría bueno poner en el podcast, No voy a- ponerla en esta escena. No voy a Yo poner tengo la foto la con foto. Canguro Jack. No. Yo la tengo. Ay, Yo menos la mal que tengo, mencioné esto. la foto con Canguro Jack. Yo Bueno, quiero decir nomás, conocí bueno, a un entonces, famoso, señores, los que están conocí escuchando. a- Justamente, conocí a tenemos Canguro acá al amigo de Canguro El Jack. amigo de Canguro Jack, Entonces claro. quiero escucharlo defender a Canguro Jack más que a esta película. Porque yo te voy a decir una cosa. Y yo sé que Canguro Jack. No voy a ponerme a defender a La vi a Canguro los Jack. 5 años y nunca. No, pero no te la puedo defender porque no me la acuerdo. Está bien, me parece justo. Yo hace millones de años que no la veo. Ahora, Canguro Jack es sobre un animal claramente no normal, hecho por computadora, el cual roba de alguna manera o tiene lo que buscan unos mafiosos y Sí. que los secuaces de esos mafiosos tienen que ir a buscar. Y creo, no me acuerdo, pero creo que esos secuaces, el padre de esos secuaces, que en este caso vendría a ser Ray Liotta, en esa era Christopher Walken, después lo va a buscar a ellos. Y todos van a perseguir al canguro. Es igual. Es el Es mismo igual. argumento, la única diferencia que en vez de... Otra cosa, porque el canguro tomaba caramelos
y le venía ahí como una locura. Ah, no, Este toma cocaína. Es el mismo argumento. Es igual. Y No, lo más tremendo. gracioso es que tengo un mejor recuerdo de esa película, que era muy mala, pero yo creo que tendría más chance de volverse de culto por lo mala que era, Claro. que esta que quiere de alguna manera ser mala y se me queda a medias. Entonces yo hoy me preguntás qué prefiero ver, Cocaine Bear o Canguro Jack. o Y Cocaine yo Bear. miro Canguro Jack. Probablemente me arrepienta en el instante en el que empieza. Sí, me parece que Pero sí. posiblemente me vaya a reír más. Pero me dio mucha gracia. Es muy parecida. Es muy parecida. No, es que yo la tengo totalmente olvidada. No, está Yo- bien, es normal olvidarla. sí, pero aparte la vi muy pero extremadamente pero de chico. ¿eh? ese animal- No te ese- puedo recordar si la vi entera incluso. te dormiste, ¿viste? Te fuiste. No, porque de repente éramos muchos chiquilines, ¿viste? Yo qué sé. Está No bien. la recuerdo la película. Normal Recuerdo después el hecho, sí, de distraerse Canguro Jack. con Canguro Sí, Jack. no, después recuerdo el genial encuentro con Canguro Jack. Y lo que te digo, me da mucha gracia que qué parecido que hay con esa película. Me hizo acordar el animal digital, es como que, porque además el oso acá digital Sí, es eso complicado, está es complicado. tremendo. Pero bueno, volviendo de ese pequeño Volviendo, viaje sí. de recuerdo que no me lo podía sacar de la cabeza cuando terminé esta película, capaz que le erré el argumento de Canguro Jack, pero me parece que era muy parecido. Y la realidad es que, bueno, a ver, es lo que es, y yo fui buscando, me parece que lo que quería ofrecer la película, y me parece que la película quiere ofrecerlo de alguna manera, y el mayor problema para mí es que se queda corta. Y después está toda esa parte de mediocridad para mí, de montaje y otras cosas, que si la película fuera muy divertida y muy autoconsciente, la verdad pasaría todo eso por alto. Como no me está entreteniendo de la manera que yo busco, si bien hay un par de escenas divertidas, me pasa que todo ese peso de una cierta mediocridad o error o intentar arreglar, me pesa mucho más en una película que para mí, lamentablemente, y me mata, vos sabés que me mata darle un no al Cocaine Bear. Mirá que fuerte para mí eso. Era una película que estábamos esperando. Esperabas más, sí, esperabas más de Claro. Cocaine. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya habrá otras. Habrá Cocaine Bear Claro. 2 porque creo que tiene éxito. Así que... Sí, puede ser, pero esperemos que ahí sea full carnicería. Claro. Sí, Cocaine Cocaine Bear. Bear con ganas de más. Claro. Pero Cocaine él Bears. siempre quiere Bears. más. Sí, Cocaine Bears. Claro. Y siempre quieren más. Bueno, entonces creo que podemos dar por concluido este capítulo. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com, si no, en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.